Hola a todos y a todas. Vamos a continuar trabajando, esta vez con la segunda unidad de Introducción a la Programación Imperativa. Vamos a ver de qué se trata y hagamos un breve repaso o introducción a lo que es la programación imperativa. Se trata de un paradigma que describe la programación en términos del estado del programa y sentencias que cambian dicho estado. Es decir, los programas imperativos son un conjunto de instrucciones que le indican a la computadora cómo debe realizar una tarea, una debajo de la otra, a través de sus diferentes sentencias. Es importante que hablemos de lo que implica el flujo del programa, ¿sí? Y las estructuras de control. A ver, ahora voy a hacer una breve introducción y después nos vamos a adentrar en estos conceptos. Los algoritmos pueden conformarse por una serie de sentencias que se ejecutan una tras otra, desde la primera hasta la última y siguiendo el mismo orden con el que aparecen. Estos algoritmos tienen un flujo de ejecución estrictamente secuencial, es decir, hay una sentencia que se va a ejecutar, luego otra y luego otra. Es estrictamente secuencial. Sin embargo, muchas veces será necesario alterar ese flujo de ejecución para que pase de ser secuencial a permitir la toma de decisiones y que en función de las mismas se ejecuten unas u otras sentencias. Quizás será necesario que se repita la ejecución de una o más sentencias sin necesidad de escribirlas varias veces y que esas repeticiones puedan ser ejecutadas una cantidad de veces predeterminadas o bien que esas repeticiones dependan de ciertas decisiones, ¿sí? Vamos a entender un poquito más, pero antes vamos a ver lo siguiente. A ver, vamos a definir lo que es un bloque de sentencias. Cuando nos encontramos con un conjunto de sentencias que deben ejecutarse bajo idénticas condiciones, decimos que se trata de un bloque de sentencias. Vamos a un ejemplo sencillo y por ahí de ese modo me entienden un poquito más. Vamos a ver este ejemplo. Acá tenemos un alien que tiene que recoger estas manzanas e ir comiéndolas. Si bien hay diferentes soluciones, ¿sí? Por ahí lo que podríamos hacer es tener en cuenta que el alien puede mover a la derecha, mover a la izquierda, mover arriba, mover abajo y comer manzana. Vamos a volver al dibujo, entonces puede mover a la derecha, por ejemplo, podría mover a la izquierda, en este caso no podría porque se iría del escenario, puede mover arriba, puede mover abajo, en este caso nuevamente no puede, en este caso en particular porque se caería del escenario, y otra cosa que puede hacer es comer manzana. Entonces pensemos una solución que podría ser esto, ¿no? Permitirle al alien recorrer todo este camino, sí, que puede tomar diferentes modos y comer las diferentes manzanas, teniendo en cuenta estas sentencias, ¿sí? Bueno, una posible solución sería esta. A ver, por ejemplo, mueve a la derecha, come manzana, mueve a la derecha, come manzana, mueve a la derecha, mueve a la derecha, mueve arriba, come manzana, mueve arriba, come manzana, mueve arriba, come manzana, mueve a la izquierda, mueve a la izquierda, come manzana, mueve a la izquierda, mueve a la izquierda y come manzana. A ver, volvamos entonces al dibujito anterior y vemos, ¿sí?, que puede hacer eso. Se mueve, come manzana, se mueve, come manzana y así sucesivamente, haciendo este recorrido. ¿Pude haber encontrado otro recorrido? Por supuesto que sí, hay un montón de otras soluciones. Sin embargo, vamos a analizar esa que vimos recién y veamos que encontramos ciertos patrones. A ver, mueve a la derecha y come manzana, mueve arriba y come manzana, mueve 2 veces a la izquierda y come manzana. Fíjense, si yo busco esto, tengo ciertos patrones. ¿Qué significa? Tengo bloques que se repiten. Este bloque se repite y este es el mismo que el anterior, ¿sí? Acá encontramos un bloque. Acá tenemos, por ejemplo, mover arriba y comer manzana, otro bloque, ¿está bien? Entonces, eso es lo que hacemos. Buscamos patrones y los agrupamos. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, por ejemplo, para escribir una solución mucho más reducida. Fíjense que acá lo que hago es concentrar los diferentes bloques y, por ejemplo, yo sé que esto se repite 2 veces, lo pongo así. Yo sé que esto se repite 2 veces, lo pongo de esta manera. Y sé que se repite 3 veces esto y lo pongo de esta manera.
Más allá de que más adelante en este video vamos a ver la estructura de control repetir, lo que le quería mostrar es la búsqueda de patrones. Es decir, en una solución que en un principio puede ser larga, ¿sí? Amplia, puedo buscar soluciones y de este modo encontrar patrones y hacer que sea más sencillo trabajar con bloques. A ver, ¿cómo sería en Python? A ver, en Python supongamos que escribimos esta solución. Yo acá le puse viñetas con números, pero no vamos a escribir con viñetas, ¿sí? Las puse para que sea representativo y ustedes se puedan guiar mejor. Supongamos que tengo la línea número es igual a input ingrese el dividendo. A ver, vamos a analizar esto. Acá tenemos una variable que se llama NRO1 y le asigno un valor. ¿Qué valor le asigno? Bueno, le voy a asignar el valor que me retorna esta sentencia. Esta sentencia, en primer lugar, lo que hace es recibir un parámetro y transformarlo al tipo de datos enteros. ¿Qué parámetro recibe? Bueno, lo que le retorna el método input. Ingrese un dividendo. Entonces, todo esto lo va a guardar en NRO1. Algo similar hacen esta sentencia, ¿sí? Tiene otra variable que le asigna un valor que le retorna a la función int, que al mismo tiempo tiene como parámetro una función int, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer ahora es preguntar si, vamos a ver qué significa si o if más adelante, ¿sí? Por ahora, tengan en cuenta que lo que hace esto es preguntar si algo se cumple. En este caso, lo que hace es preguntar si lo que tiene guardado la variable NRO2 es diferente a 0. ¿Por qué? Porque no se pueden ejecutar divisiones por 0. Entonces, si es distinto a 0, va a poder dividir. Y va a guardar el resultado en una variable que se llama resultado y que lo que hace es calcular esta división y asignárselo a esa variable. Luego de eso, imprime el resultado de la división, es ese resultado. Ahora, luego de eso pregunta, si no, hace otra cosa. Pero más allá de eso y de que en este momento es probable que ustedes no entiendan qué hace el if y el else, que lo vamos a ver más adelante, es importante que ustedes sepan que esto es un bloque, ¿sí? Y que está agrupado de alguna manera adentro de esta sentencia, de esta estructura de control. Y esto es otro bloque, ¿sí? Fíjense, en las líneas indicadas numeradas 4, 5 y 7 hay espacios desde el margen izquierdo hasta donde comienza la escritura. Fíjense que acá tengo como una cierta sangría, ¿sí? Y esto es porque de este modo yo le indico a Python que esto forma parte de un mismo bloque y que está dentro del if. Y esta sentencia está dentro del else y forma parte de otro bloque, ¿sí? Ahora, vamos a ver qué sucede acá. Tenemos algo similar. Tenemos la asignación de dos variables y después tenemos una pregunta. A ver, ¿qué pasa? Tenemos una sentencia que acá la denominamos número 4 y tenemos una quinta que está dentro, entre comillas, de esta. Bueno, esto no puede suceder. Acá hay un error. No podemos poner un bloque dentro de una sentencia común. Y esto es una sentencia común. Un bloque debe estar, por ejemplo, dentro de una estructura de control. En este caso, la sentencia 5, la sentencia del print, debería estar a la altura de la sentencia 4. Es decir, que estas dos deberían, como acá, formar un bloque dentro de la estructura de control if. Entonces acá hay un error. Es decir, esto no se puede hacer. ¿Está bien? Ténganlo en cuenta y analícenlo tranquilos. Bueno, ahora que ya definimos lo que son los bloques de sentencia, vamos a volver a lo que son las estructuras de control. Hay varias estructuras de control y esto no solo se limita a Python, ¿sí? Esto es general para todos los lenguajes de programación. Empecemos con el más común, la secuencia. En una secuencia las instrucciones se ejecutan una a continuación de la otra. Fíjense en este dibujo, ¿sí? Dijimos, bueno, esto es una sentencia. La A se va a ejecutar, luego se va a ejecutar la sentencia B y por último la sentencia C, ¿sí? No hay otro orden. Y eso es la secuencia. Vamos a ver una secuencia, pero en un lenguaje de programación que probablemente ustedes conozcan desde la secundaria, que es Scratch. A ver,
Supongamos que el dinosaurio debe, en primer lugar, comerse el hueso, luego ir hasta el árbol y soplarlo, y por último, patear el coco. ¿Está bien? Entonces, un algoritmo podría ser este: comer el hueso, luego soplar el árbol y luego patear el coco. ¿Sí? Esto es una sentencia debajo de otra. Esto es una secuencia y tiene que respetar el orden porque fíjense que el dinosaurio está acá, primero va a hacer lo del hueso, luego va a hacer lo que debe hacer con el árbol y por último con el coco. ¿Está bien? Este quizá es un ejemplo muy sencillo, pero veamos la secuencia en Python. A ver, en Python, ¿cómo escribo una secuencia? Bueno, la escribo de este modo: instrucción 1, luego instrucción 2 y por último instrucción 3. Vamos a un ejemplo concreto. Acá tengo la asignación de una variable. Tengo una variable que se llama A y le asigno el valor 10. Luego tengo la variable B y le asigno el valor 5. Y luego lo que hago es imprimir lo que resulta de la suma de A y B, de A más B. O sea que me va a imprimir 15. ¿Sí? Eso es una secuencia en Python. Sigamos ahora con otra estructura de control, en este caso la decisión. ¿Vieron que hace un ratito yo les hablaba del if? Bueno, de eso se trata. Y también se llama bifurcación o condicional. A ver, vamos a verlo acá. Esta estructura de control, también llamada condicional, trabaja a partir de una condición y de la respuesta a la misma. En términos de programación de computadora se llama condición a una pregunta que tendrá como resultado un valor verdadero o un valor falso. Tal es el caso de la pregunta. Por ejemplo, ¿es cierto que llueve? Entonces, la respuesta, las posibles respuestas a esa pregunta es sí o no, verdadero o falso. ¿Sí? Podemos graficar una decisión o condicional como se muestra en la ilustración 2. Fíjense, ¿cómo la ilustraríamos? Bueno, la condición de este modo, la condición puede tener como respuesta verdadera, o true, o sí, o falsa. ¿Sí? O false, o no. Si la condición es verdadera, va a tomar un camino y, por ejemplo, como le indica este gráfico, va a ejecutar la sentencia B. Ahora, si la condición es falsa, no va a ejecutar B y va directamente a ejecutar C. ¿Sí? Vamos a ver entonces otro ejemplo y volvamos al dinosaurio. Supongamos que este dinosaurio debe tomar y comer el hueso, ¿sí? Pero hay dos escenarios posibles. Fíjense, hay un escenario en donde el dinosaurio tiene muy a mano el hueso y entonces si yo le digo, bueno, come el hueso, directamente lo puede tomar y comer porque está pegado a él, porque puede tomarlo y entonces comerlo. Pero hay otro escenario posible. Hay un escenario en donde el hueso esté más alejado y entonces si yo le digo, toma y come el hueso, no lo va a poder hacer. Primero tiene que llegarse hasta él. Entonces, como hay dos escenarios posibles, deberá justamente tomar una decisión, ¿sí? Porque puede suceder puede suceder que no alcance el hueso para comerlo y entonces haya un error en el programa. Entonces debería tener en cuenta eso. Debería ver si el hueso está cerca, directamente lo como, y si no, voy hasta el hueso y después lo como. ¿Sí? Eso en términos generales y en un escenario, en un ejemplo muy sencillo y gráfico. Pero ahora veamos la decisión en Python, ¿sí? Veámoslo en forma simbólica. Instrucción 1, instrucción 2, si evalúo una condición y resulta que esa condición es verdadera, ejecuto la instrucción 3 y la 4. Y luego la 5. Bien, vamos a ver ahora un ejemplo concreto en Python. Tengo la asignación de la variable A con el número 20, luego B con el número 10. Fíjense que ahora comparo a través de una decisión, a través de la estructura de control if, ¿sí? Que pregunta, si resulta que A es mayor que B, voy a imprimir A es mayor que B. Y luego voy a imprimir fin. Veamos este ejemplo. Con este ejemplo en particular, resulta que A es mayor que B porque 20 es mayor que 10. Entonces va a imprimir A es mayor que B. Supongamos que A tuviese el valor 5. Bueno, en este caso no va a imprimir A es mayor que B y va a imprimir directamente fin.
Veamos otro ejemplo. Supongamos que necesitamos desarrollar un algoritmo para que una persona que está a punto de salir de su casa debe decidir si utiliza o no paraguas. Si bien hay muchas soluciones posibles, vamos a analizar esta en particular. Vamos a analizar entonces esta. Tomar paraguas, abrir la puerta, salir de la casa. Si llueve, abrir paraguas y colocar el paraguas sobre la cabeza. Luego, cerrar la puerta y caminar hacia el destino. Ahora, veamos que acá hay una cierta sangría o indentación, ¿sí? Esto significa que estas dos sentencias forman parte del bloque que está dentro del sí. Este sí es el if del que hablábamos recién. Y la condición es llueve, ¿sí? Fíjense que llueve es una condición que puede ser a lo sumo verdadera o falsa, true o false, ¿sí? Entonces, si resulta que llueve, se va a ejecutar esta y esta sentencia, y luego esta y las que siguen a continuación. Si resulta que no llueve, estas dos no se van a ejecutar y directamente se va a saltar a cerrar la puerta y a caminar hacia el destino. Entonces, podemos observar que solo se abrirá el paraguas y se lo colocará sobre la cabeza si se cumple que llueve. Luego se cerrará la puerta y se caminará hacia el destino. ¿Qué pasa si no llueve? Bueno, entonces simplemente se cerrará la puerta para luego caminar hacia el destino. La condición, vamos a verla otra vez, para este caso es si llueve. Si la redactamos a la condición como una pregunta, entonces podría ser ¿llueve? ¿O es cierto que llueve? Para ambas preguntas, para ambas condiciones, la respuesta debe ser sí o no, verdadero o falso, true o false, 1 o 0. Quiero decir que siempre las condiciones que acompañen a la estructura de control de decisión, sí o if, tiene que tener como respuesta verdadero o falso. Tengan en cuenta eso. Bueno, if y else, ¿qué es esto? En ocasiones será necesario ejecutar un bloque cuando la condición resulte verdadera, pero otro bloque para cuando la condición resulte falsa. A ver, recién lo que hacíamos en Python es ejecutar algo si se daba que la condición del if era verdadero y después seguíamos. Pero en algunos casos vamos a necesitar el else, que significa si no. Por ejemplo, tenemos la instrucción 1, luego se ejecuta la instrucción 2, luego se pregunta si resulta que esta condición es verdadera, ejecuto la instrucción 3 y la 4. Y si no, ¿qué quiero decir? Si esta condición es falsa, ejecuto la 6, la 5 y la 6. Luego, a continuación, se ejecuta la 7. A ver, si la condición es verdadera, se ejecuta la 3 y la 4, pero no se van a ejecutar la 5 y la 6. Siempre se va a ejecutar la 7. Ahora, si la condición resulta ser falsa, voy a ejecutar la 5 y la 6 y no voy a ejecutar la 3 y la 4, pero sí voy a ejecutar la 7. Vamos a ver un ejemplo concreto en Python. Tengo la asignación de dos variables. A A le coloco el valor 20 y a B le coloco el valor 10. Y entonces acá pregunto, con una condición, una estructura de control de decisión, el if, y digo, bueno, si A es mayor que B, imprimí A es mayor que B. Pero si no, es decir, si A no es mayor que B, imprimí A no es mayor que B. Ahora, en todos los casos, siempre al final imprimí fin. ¿Qué resultará de este ejemplo concreto? Bueno, en este ejemplo concreto se va a ejecutar esta sentencia. ¿Por qué? Porque A vale 20 y B vale 10. Entonces voy a ejecutar que A es mayor que B. Ahora supongamos que A vale 5. Entonces en este caso, esto no me va a dar verdadero. Entonces no se va a ejecutar esta sentencia. Y entonces va a ir por el else. Y va a decir A no es mayor que B. Y luego va a imprimir fin. ¿Sí? Veamos ahora un ejemplo del if-else en pseudocódigo. Pensemos nuevamente en el ejemplo anterior. ¿Se acuerdan? ¿Hace falta llevar el paraguas para caso en que no llueva? Digo, si estoy saliendo de mi casa y veo que no llueve, ¿vale la pena que lleve el paraguas? Bueno, podríamos pensar que no es necesario. Entonces podemos plantear el algoritmo de la siguiente manera. A ver qué les parece. Tomar paraguas, abrir la puerta,
salir de la casa. Y ahora sí, voy a preguntar, voy a tomar una decisión con la estructura de control sí o if, con una condición, ¿está bien? Si llueve, entonces abrir el paraguas y colocar el paraguas sobre la cabeza. Si no, es decir, si no llueve, es decir, si esta condición me da como resultado falso, guardar el paraguas, ¿sí? Y luego, más allá de que llueva o no, cierro la puerta y camino hacia destino. ¿Está bien? Observemos que la estructura de control-decisión puede requerir que el algoritmo tenga lo que en programación llamamos si no o else. Sin embargo, no siempre será necesario, dependerá de cada algoritmo en particular. Es decir, no siempre que yo utilice un si o un if, tengo que colocar un si no o un else. Pero ténganlo en cuenta. ¿De qué depende? Bueno, depende de cada problema y de cada algoritmo. ¿Está bien? Por otra parte, un algoritmo puede requerir que se ejecute un segmento para cuando la condición resulte verdadera y otro para cuando la condición resulte falsa. A ver, gráficamente, ¿cómo lo podemos ver? Bueno, la condición entonces puede resultar verdadera y tomar un camino, o puede resultar falsa y tomar otro. Si lo quisiéramos graficar, puedo decir, bueno, si resulta ser verdadera, ejecuto B. Si resulta ser falsa la condición, ejecuto C. Luego, siempre, más allá de haber ejecutado B o C, voy a ejecutar M. Volvamos entonces al ejemplo anterior. Esto sería B, ¿sí? Si la condición es verdadera. Esto sería C, si la condición es falsa. Y esto sería M, el final, lo que se ejecuta siempre. ¿Está bien? Eso sería, ¿está bien? B, por si la condición es verdadera. C, por si la condición es falsa. Y M, más allá del resultado de la condición. Es lo que voy a ejecutar siempre. Bien. Bueno, a ver, hasta ahora vimos que la condición que acompaña el sí tiene dos respuestas, verdadero o falso, true o false, 1 o 0, blanco o negro. Pero puede ser que tenga más variantes, puede ser que tenga más de dos respuestas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a analizar este ejemplo simbólico. Instrucción 1. Si la condición es verdadera, ejecuto la instrucción 2. Si no, puede ser que tenga que preguntar algo más. Y entonces digo, bueno, si la condición 2 es verdadera, ejecuto la instrucción 3. Fíjense que esto es una condición y esto es otra diferente. No se trata de la misma condición. Estoy usando diferentes condiciones. Este if tiene este else y pregunta, si condición 3, ahora juego con otra condición, con una tercera condición. Es verdadera, ejecuto la instrucción 4. Y si no, ejecuto la instrucción 5. Más allá de a cuál if haya ingresado, después ejecuto la instrucción 6. Fíjense que queda como algo medio ilegible en un punto, ¿sí? Lo puedo llegar a analizar viendo que este if tiene este else y este es el bloque de este if y esta es la condición de este if. Luego dentro de este else hay otro if con otra condición que si es verdadera ejecuta esta instrucción. Pero termina siendo como algo engorroso e ilegible. Bueno, yo podría analizarlo de este modo. Por ejemplo, yo tengo, A es igual a 10, B es igual a 20. Si resulta que A es igual a 1, imprimo A es igual a 1. ¿Sí? En el primer caso me va a dar falso, porque de hecho le dije que A vale 10. ¿Está bien? Pero bueno, si esto resulta falso, entonces pregunta otra cosa. Pregunta si A es igual a 2 y en este caso imprime que A es igual a 2. También va a ser falso porque acabo de decirle que A vale 10. Entonces, bueno, pregunta si A es igual a 3, imprime A es igual a 3. Y si no, imprime A es mayor que 3. Bueno, en realidad es medio engorroso, ¿sí? Y tengo que ir un poco entrando en un nivel y en otro para entenderlo. En definitiva, lo puedo entender. Y en este ejemplo, ¿qué va a pasar? Va a imprimir que A es mayor que 3 y luego va a imprimir fin. Pero puedo hacerlo un poco más sencillo y puedo escribirlo, fíjense, esto mismo de un modo más sencillo. Esto particularmente sucede en Python.
no en todos los lenguajes, pero bueno, sépanlo. Voy a copiar este mismo código, el que está acá, pero un poco mejorado, mejor dicho. Bueno, le asigno a la variable A el valor 10, le asigno a la variable B el valor 20, hasta ahí vamos igual. Y pregunto, si A es igual a 1, hasta ahí vamos igual, imprimo A es igual a 1. Y ahora, en vez de escribir else y después un if, lo que hago es juntar estas dos palabras y las transformo en un elif. Bien, ¿cuándo voy a usar un elif? Voy a usar un elif cuando dentro de un else haya un if. Dentro de este else hay un if. Entonces los acoplo y se transforma en un elif. Ahora, este elif, como tiene un if, tiene una pregunta y la voy a poner acá. Fíjense, esta pregunta, esta condición la pongo acá. ¿Está bien? E imprimo A es igual a 2. Ahora, este else también vuelve a tener un if. Entonces los puedo juntar. Se transforma este else if en un elif con esta pregunta. Entonces vuelvo a poner elif, A es igual a 3, imprimo 3. Ahora, este else ya no tiene otro if, entonces lo pongo suelto. Pongo else, imprimir mayor que 3. Fíjense que por ahí es más legible esta opción, ¿está bien? Pero en definitiva, esta y esta solución hacen lo mismo. Ténganlo en cuenta, es algo que permite particularmente Python. Bueno, hasta acá llegamos con la segunda unidad. Digamos, falta un poco más respecto de los temas que vamos a abarcar en esta segunda unidad, pero hasta ahora los quiero detener acá, ¿sí? Quiero preguntarles justamente si tienen inquietudes, si tienen dudas al respecto de lo que vimos. Bueno, en ese caso los espero a través del foro de consultas. Ustedes hagan todas las preguntas que tengan respecto de la teoría allí, porque a partir de la semana próxima vamos a trabajar sobre ejercicios y resolución de ejercicios con estos temas de la segunda unidad. Y les recuerdo además, que el miércoles 14 de abril van a tener la cuarta actividad para resolver. Esta cuarta actividad tiene un porcentaje de incidencia del 4%, ¿sí? ¿Y qué temas van a abarcar? Bueno, estos temas que vimos en la primera parte de la unidad 2. Así que los y las invito a que vean este video varias veces, que pregunten todo lo que no quedó en claro en el foro de consultas y que lleguen de esta manera bien preparados para la cuarta actividad que será el miércoles 14 de abril. Hasta la próxima, nos vemos entonces en el video de la segunda parte de la unidad 2.